El libro del Génesis es el primerísimo libro de la Biblia. Es un libro de comienzos. La palabra Génesis en sí misma significa origen o comienzo. Este libro nos cuenta cómo empezó todo. Habla de la creación del mundo. Nos cuenta sobre las primeras personas. Explica cómo empezaron los problemas de los humanos. El Génesis es como los cimientos de una casa grande. Sostiene muchas ideas importantes que encontramos más adelante en la Biblia. Entender el Génesis nos ayuda a entender muchas otras historias y enseñanzas. Prepara el escenario para la relación de Dios con la humanidad. El Génesis es muy importante tanto para los cristianos como para los judíos. Presenta a Dios como el creador de todas las cosas. Muestra el poder de Dios y su amor por lo que hizo. Las historias del Génesis son muy antiguas. Al mero principio, no había nada más que oscuridad. La Biblia nos dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios habló. Sus primeras palabras fueron, que haya luz. Y apareció la luz. Dios vio que la luz era buena. Separó la luz de la oscuridad. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Este fue el primer día de la creación. Dios hizo algo maravilloso de la nada. Empezó a poner orden en el caos. Este acto de crear cosas con la palabra muestra el inmenso poder y la autoridad de Dios. En el segundo día, Dios continuó su trabajo de creación. Dijo, que haya una expansión entre las aguas. Esta expansión era para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dios llamó a esta expansión cielo. Era como una gran cúpula. En el tercer día, Dios juntó las aguas bajo el cielo en un solo lugar. Esto hizo que apareciera la tierra seca. Dios llamó a la tierra seca tierra y a las aguas juntas mares. Dios vio que esto era bueno. Luego ordenó a la tierra que produjera plantas. Después de crear los cielos y la tierra, Dios formó al primer hombre. Tomó polvo del suelo, lo moldeó con cuidado. Luego, Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre. El hombre se convirtió en un ser vivo. Su nombre era Adán. Dios había preparado un lugar especial para que Adán viviera. Este lugar era un jardín hermoso. Se llamaba el Jardín del Edén. Estaba lleno de todo tipo de árboles preciosos. Estos árboles daban fruta deliciosa para comer. Dios puso a Adán en este jardín. El trabajo de Adán era cuidarlo. Tenía que trabajar la tierra y mantenerla bonita. En medio del Jardín del Edén había dos árboles especiales. Uno era el árbol de la vida. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio a Adán una instrucción clara. Dijo que Adán podía comer fruta de cualquier árbol del jardín. La vida en el Jardín del Edén era tranquila hasta que apareció una nueva voz. Esta voz era de la serpiente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que Dios había hecho. Un día, la serpiente le habló a Eva, la mujer. Le preguntó, ¿de verdad dijo Dios que no debéis comer de ningún árbol del jardín? Eva respondió que sí podían comer fruta de los árboles. Pero le contó a la serpiente sobre el mandato de Dios. Dijo que Dios les había dicho que no comieran fruta del árbol que estaba en medio del jardín. Si lo hacían, morirían. Entonces la serpiente le mintió a Eva. Le dijo, no moriréis. Le dijo que Dios sabía que si comían de él, se les abrirían los ojos. Serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el árbol. Vio que su fruta era buena para comer. También era agradable a la vista y era deseable para alcanzar sabiduría. Las palabras de la serpiente habían sembrado la duda en su corazón. Empezó a dudar de la bondad de Dios y de su mandato. Así que Eva tomó algo de fruta y la comió. Luego, le dio algo de fruta a su esposo, Adán, que estaba con ella. Sección 5. Caín y Abel. La primera rivalidad entre hermanos y asesinato. Después de que Adán y Eva fueran expulsados del Jardín del Edén, empezaron a tener hijos. Su primer hijo se llamó Caín. Eva dijo, con la ayuda del Señor he traído al mundo un hombre. Más tarde dio a luz a otro hijo, llamado Abel. Cuando los niños crecieron, eligieron trabajos diferentes. Abel se hizo pastor y cuidaba rebaños de ovejas y cabras. Caín, en cambio, se hizo agricultor, trabajaba la tierra y cultivaba. La vida fuera del jardín era, más dura. Tenían que trabajar mucho para conseguir comida, tal como Dios había dicho.
El error de sus padres también había cambiado el mundo para ellos. Sección 6. Noé y el gran diluvio. Un mundo limpio por el agua. Con el paso del tiempo, el número de personas en la tierra aumentó muchísimo. Desgraciadamente, la maldad de los humanos también creció. La Biblia dice que el Señor vio lo grande que se había vuelto la maldad del hombre en la tierra. Cada idea de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el tiempo. Al Señor le dolió haber hecho al hombre en la tierra. Su corazón se llenó de dolor. Así que Dios decidió borrar de la faz de la tierra a la humanidad, a la que Él había creado. Planeó destruir a los hombres y animales, a las criaturas que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo. Pero un hombre encontró favor a los ojos del Señor. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo, intachable entre la gente de su tiempo. Caminaba fielmente con Dios. Dios le habló a Noé. Le contó a Noé su plan de destruir la tierra con un gran diluvio. Dios dijo que iba a acabar con todas las personas porque la tierra estaba llena de violencia por culpa de ellas. Pero Dios quería salvar a Noé y a su familia. Así que le dio a Noé instrucciones específicas. Noé tenía que construir un barco enorme, llamado arca. Tenía que ser de madera de ciprés. Necesitaba tener habitaciones y estar cubierta con brea por dentro y por fuera para que no entrara el agua. Dios le dio a Noé las medidas exactas para el arca. Noé también tenía que llevar al arca a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Allí estarían a salvo del diluvio que vendría. Sección 7. La Torre de Babel, la dispersión de los pueblos. Después del gran diluvio, la familia de Noé empezó a repoblar la tierra. Con el paso de las generaciones, la gente empezó a emigrar. Se movieron hacia el este. Encontraron una llanura en la tierra de Sinar, que está en Mesopotamia, y se establecieron allí. En ese tiempo, nos dice la Biblia, todo el mundo tenía un solo idioma. Todas las personas hablaban las mismas palabras y se entendían fácilmente. Esta unidad de idioma les permitía comunicarse y trabajar juntos de forma eficaz. Eran un solo pueblo, compartiendo una cultura y un propósito común. Este periodo de unidad, sin embargo, estaba a punto de cambiar muchísimo debido a un nuevo proyecto que idearon. Viviendo juntos en la llanura de Sinar, la gente empezó a sentirse muy poderosa. Sección 8. Comienzan los patriarcas, el llamado de Abraham. Después de la historia de la Torre de Babel, la narración del Génesis cambia su enfoque. Pasa de contar sobre toda la humanidad a concentrarse en una línea familiar en particular. Este es el comienzo de la era de los patriarcas. Los patriarcas eran los padres o fundadores de la nación de Israel. El libro sigue el linaje desde Sem, uno de los hijos de Noé, a través de varias generaciones. Esta genealogía detallada sirve como un puente. Conecta la historia universal temprana de la humanidad con la historia específica del pueblo elegido por Dios. Sección 9. Conclusión. El Génesis y su legado duradero. El libro del Génesis, como su nombre indica, nos cuenta sobre el mismísimo comienzo de muchas cosas. Narra cómo el mundo fue maravillosamente hecho por Dios. Explica cómo llegaron a existir los primeros humanos, Adán y Eva. Aprendemos sobre su vida en un jardín perfecto. También vemos cómo su decisión de desobedecer a Dios trajo el pecado y el sufrimiento al mundo. El Génesis no evita mostrar las difíciles consecuencias de las acciones humanas. Relata el primer asesinato, la historia de Caín y Abel. Cuenta de un mundo que se volvió tan malvado que Dios decidió enviar un gran diluvio, salvando solo a Noé y su familia. Estas primeras historias del Génesis muestran el increíble poder de Dios como creador. También destacan un patrón que se repite. Los seres humanos a menudo cometen errores y se alejan de Dios. Esto lleva a problemas como los celos, la violencia y el orgullo, como se ve en la Torre de Babel. Sin embargo, el libro no termina con una nota de desesperanza. En cambio, muestra el amor persistente de Dios y su deseo de restaurar su relación con la humanidad. Incluso cuando la gente falla, Dios continúa acercándose.